Bueno, buenas noches chicos. El día de hoy yo les voy a hablar del tema de lo que es antiarrítmicos. Esa es la segunda vez que tengo la oportunidad de dictar este tema. Bueno, anteriormente ya en cursos propios también lo he dictado de una manera más resumida, pero ahora vamos a hacerlo de una manera didáctica, ¿no? Una manera didáctica, práctica, para que se entienda. Y yo siempre voy a resaltar los puntos importantes que tienen que saberlo para la vida, ¿no? Porque acá tal vez ahí hay chicos que ya han pasado tal vez el curso de farmacología, o van a dar el ENAM, o van a dar el e-salud, ¿no? Entonces, esas cosas que resalto son preguntas típicas de examen y cosas típicas también que preguntan en las rotaciones, ¿no? Y de ahí por ahí otros datitos para los que sí van a llevar el curso de farmacología o lo están llevando, que les podrían preguntar, que ya son un poquito de preguntas rebuscadas con respecto al tema de antiarrítmicos en sí, pues, ¿no? Pero también tenemos que entender, y todo yo siempre comienzo, en farmacología se tiene que entender mucho fisiología, ¿no? Si ustedes como una base tienen una buena anatomía, tienen una buena fisiología, no estoy diciendo que se sepan todo el texto ni todo el Guyton de memoria, sino una base, o sea, entender el porqué de algunas cosas, créanme que farmacología se hace mucho más sencilla. Entonces, entender fisiología es importante para entender farmacología, no solo con antiarrítmicos, sino con la mayoría de medicamentos y sobre todo los medicamentos que se ven en cardiología. Antihipertensivos, se tiene que saber bastante fisiología para entender y, como yo siempre digo, entender y no memorizar. ¿Ya? Acá lo que sí van a tener que memorizar pues son los nombres y en qué grupo están, ¿no? Pero de ahí ya entender cómo funcionan, ¿no? Por qué uno genera este efecto y por qué el otro no, eso sí lo van a relacionar más rápido, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con el potencial de acción, ¿no? Lo que debemos recordar nosotros es que el potencial de acción en el corazón, nosotros sabemos que el corazón, y siempre lo digo, tiene su parte de cañerías, que es la parte que maneja los flujos, y tiene su parte eléctrica, pues, ¿no? Que es todo el nodo sinusal, el nodo AB, las de His, las fibras de Purkinje, ¿no? Entonces, cada parte, o sea, cada parte de la parte que se encarga del volumen y la parte eléctrica tienen su potencial de acción. Entonces, eso es algo que muchos confunden en el momento de hablar de potencial de acción, ¿no? Hay que ver específicamente, porque eso es pregunta de fisiología, específicamente si te dicen con respecto al potencial de acción de la célula cardíaca o el miocardiocito, como les estoy poniendo, o si te ponen de la célula especializada, ya que la célula especializada vendría a ser las células marcapasos, ya célula especializada o células marcapasos. ¿Listo? Entonces, el potencial de acción que todos conocemos, ¿no? Es el potencial de acción del miocardiocito, ¿no? Que tiene su fase 4, que como ven acá, es la fase de reposo, ¿no? Es donde actúa la bomba sodio-potasio, y entra sodio, sale potasio y se mantiene con un umbral de menos 90 milivoltios. Esa es la de la teoría del Guyton. En otros lo pueden encontrar con menos 80, menos 85. No es de importancia, simplemente que sepan que esa es la fase de reposo, ¿no? Y luego viene la fase cero, ¿no? Que la fase cero se da por una entrada masiva de sodio. Y acuérdense que el sodio es un electrolito con carga positiva. Por eso que cuando entra el sodio a la célula, ¿qué pasa? Se despolariza. Entonces aumenta su voltaje y llega hasta, miren, hasta más 30 milivoltios, ¿no? Entonces eso es importante para la despolarización. O sea, es importante cuando nosotros hablamos de la contracción de la aurícula y de la contracción del ventrículo. Porque cuando hablamos de potencial de acción del miocardocito, nos referimos en general, aurícula y ventrículos, ¿no? Entonces la fase cero, ¿qué es? Entrada ya de sodio, ¿no? Entrada rápida de sodio. Luego sigue la fase uno, que es poco preguntado, pero lo conocemos como repolarización lenta, ¿no? ¿Por qué repolarización lenta? Porque ya tienen que darse cuenta que desde aquí comienzan a salir los electrolitos de potasio, ¿ya? Uno siempre está acostumbrado a pensar en fase 3, es la salida de potasio, pero obviamente es una salida masiva de potasio y por eso cae nuevamente el potencial a un potencial en reposo, ¿no? Porque también el potasio es una carga positiva, entonces al salir nuevamente se vuelve negativo el potencial de acción, ¿ya? Pero lo que tienen que tener en cuenta es que la salida de potasio está tanto en la fase uno, también está en el potencial en meseta, en la fase de meseta también acá sale un poco de potasio. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque cuando nosotros veamos los antiarrítmicos clase 3, que son los bloqueadores de potasio, si bien la fase en la que más van a actuar es en la fase 3, también tienen acción en la fase uno y en la fase 2, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante que deben recordar. Ya, entonces en la fase uno sale un poco de potasio, por eso se llama repolarización lenta, ¿no? Simplemente cae un poquito el voltaje, pero luego se mantiene. ¿Listo? Entonces en la fase uno vamos a decir que hay cierre
de los canales de sodio, ¿no? Porque ya no se despolariza más, y hay apertura de canales de potasio, ¿no? Luego, en la fase 2, esto es muy preguntado, la fase 2 es la famosa fase de meseta, ¿no? ¿A qué se refiere con la fase de meseta, no? Nosotros podemos unir electrocardiograma con lo que es el ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, esa fase de meseta, en el EKG, ¿no? En el electrocardiograma o acá en la parte del corazón, nosotros sabemos que todo comienza el impulso en el nodo sinusal, ¿no? Luego esto pasa por los haces internodales al nodo B, y el nodo B pasa por el haz de His y las fibras de Purkinje, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos esto, siempre lo pinto de este color para que se entienda, cuando empieza el impulso del nodo sinusal, es la despolarización auricular, ¿no? Entonces comienza la onda P, ahí es donde se manda la despolarización, ¿no? Ay, disculpen. Ya. Y luego, acuérdense que las fibras de Purkinje ya dan la contracción al ventrículo. Entonces, es esto, ¿no? Porque el complejo QRS es despolarización ventricular. Y toda esta pausa, o sea, todo lo que se demora por los haces internodales, por el nodo AB, por el haz de His, hasta llegar, es lo que corresponde al intervalo PR. Es por eso que los bloqueos auriculoventriculares, su característica en el EKG es que tengan intervalo PR alargado, pues más de 0,20. En cambio, otro ejemplo, o sea, para que se entienda, en el síndrome Wolff-Parkinson-White, ¿no? Que ustedes deben saber que hay una vía accesoria que sale del nodo sinusal de frente a las fibras de Purkinje, ¿qué pasaría? Se está salteando toda esa pausa. Entonces, ¿qué pasa con el PR? Se acorta. En los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White vemos un PR corto, ¿ya? Entonces, ese potencial en meseta viene a ser, lo voy a pintar de ese color para que se entienda, ese potencial en meseta viene a ser esto, ¿no? Esa pausa que se da para que se contraigan primero las aurículas y luego los ventrículos. ¿Listo? Y eso se da por la entrada de calcio. ¿Verdad, chicos? También aprovechando que me podrían apoyar mucho en parte de la clase, tomar fotos y compartir en sus historias y etiquetarme en mi página de Instagram de Dr. Bisueta. ¿Listo? Bueno, entonces la fase de meseta es eso, ¿no? Esa pausa que da por la entrada de calcio. ¿Listo? Entonces acá vamos a decir que la fase 2, y muy preguntado, en preguntas de fisiología, es la entrada lenta, ya lenta, de canales de calcio, ¿no? Canales lentos de calcio, para que se mantenga esa pausa. Y luego ya viene la fase 3, que esta sí es la de la repolarización rápida, porque aquí sí hay una salida masiva, ¿ya? De potasio, ¿no? Entonces por eso sale todo el potasio que tiene carga positiva y pum, cae nuevamente el potencial de acción. Y nuevamente volvemos, acuérdense que acá está la bomba sodio-potasio, que es de la fase 4. ¿Listo? Entonces eso se entiende, eso es el potencial de acción de la célula cardíaca, ¿no? De la parte estructural del miocardiocito. Siempre recuerden que existe un periodo refractario, que es periodo refractario, que significa que no puede llegar un nuevo impulso, ¿verdad? Entonces el periodo refractario relativo es aquel donde podría llegar un impulso, porque obviamente ya estamos en la fase de reposo, o sea, tiene que llegar. Pero siempre recuerden que el periodo refractario relativo en el miocardiocito es desde la mitad de la fase 3, o sea, desde acá ya puede llegar un impulso, y todo lo que es la fase 4. En cambio, el periodo refractario absoluto, o sea, que es aquel que no puede llegar a un nuevo impulso, y si llegaría estaríamos hablando tal vez de una arritmia, es desde la fase 0, que obviamente ya comenzó el potencial de acción, hasta la mitad de la fase 3. ¿Listo? En cambio, hay otra cosa que es el potencial de acción de la célula marcapasos, ¿no? De como digo, las células especializadas. Y como se dan cuenta, acá no hay fase 1-2, es otra pregunta de fisiología, ¿no? En las células especializadas no existe fase 1 y fase 2. Entonces, pero existe acá una fase 4, que como se dan cuenta, no es tanto una fase de reposo como en el miocardiocito, sino que esta es una fase de despolarización espontánea. ¿Ya? Porque estamos hablando de la parte eléctrica. La parte eléctrica del corazón no tiene que descansar, siempre tiene que continuar, ¿no? Entonces una despolarización espontánea, o también llamado despolarización temprana, ¿ya? ¿Y esto por qué es? Por entrada de, ¿qué hace qué electrolito hace que entre y se pueda comenzar a despolarizar la anterior? Entrada de sodio, ¿listo? Entonces acá comienza a entrar sodio. Entonces ya miren la primera diferencia. La fase 4 del miocardiocito es bomba sodio-potasio, potencial en reposo. En cambio, la fase 4 de la célula especializada es entrada de sodio. Y la fase 0 también cambia. Acá la fase 0 importante para el sistema eléctrico, que esta es la que se llama
la despolarización rápida es por entrada de calcio. Entonces eso es lo que muchos confunden. La fase 0 del miocardiocito es entrada de sodio. ¿Listo? La fase 0 de la célula especializada es entrada de calcio. ¿Listo? Eso los difiere. Tanto su fase 0 como su fase 4. ¿Listo? Y estos no tienen fase 1 y fase 2, ¿no? Y acá lo que sí se mantiene igual es la fase 3, que es la repolarización también, que es la salida de potasio. ¿Listo? Entonces, esa despolarización espontánea, ¿no? Y la entrada de calcio es lo que nosotros conocemos como el automatismo cardíaco, pues, ¿no? Esa propiedad que tiene el corazón de mantenerse vivo, así los demás sistemas estén mal, ¿no? Ustedes, si alguna vez han visto videos, películas de terror o algo, me imagino que alguna película de terror ha aparecido, pueden sacar el corazón y el corazón sigue latiendo todavía por algunos minutos, ¿listo? Porque tiene esa propiedad de automatismo. Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna duda para ya comenzar a hablar de los antiarrítmicos? ¿Se ha entendido bien todo lo que es el potencial de acción, la diferencia entre el potencial de acción de los miocardiocitos y el potencial de acción de las células especializadas? ¿O hay alguna duda, algo que no ha quedado claro para volver a repetirlo? ¿Ninguna? Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces, cuando hablamos nosotros de fármacos antiarrítmicos, se dividen con respecto a su acción, pero, y ahí voy a dar el énfasis, que cuando ustedes leen ya los capítulos de farmacología, no es que solo tienen esa acción. Por ejemplo, los grupo 1 son los bloqueadores de sodio, pero no significa que esos fármacos solo bloqueen canales de sodio, ¿ya? Pueden bloquear también canales de potasio, canales de calcio, pero se les agrupa por donde tienen mayor acción, ¿ya? Ese es el primer dato muy importante que tienen que tener en cuenta, ya que muchos grupos pueden tener la acción de otros, ¿listo? Entonces, en el grupo 1 vamos a encontrar los bloqueadores, ¿listo? En el grupo 2 encontramos a los beta, ¿listo? En el grupo 3 están los bloqueadores de canales de potasio. En el grupo 4 son los bloqueadores de canales de calcio. ¿Y qué nos damos cuenta con todo esto? Que estoy bloqueando todos los electrolitos que hemos hablado en el potencial de acción. Entonces, básicamente, obviamente, los antiarrítmicos funcionan en taquiarritmias, ¿no? No van a funcionar en pacientes con bradiarritmias, pues, ¿no? Entonces, lo que hacen es bloquear, en otras palabras, el potencial de acción para que se corte y no se estén mandando estímulos a cada rato, al igual que pueden llegar a prolongar lo que son los periodos refractarios, ¿ven? Entonces, por eso es que existen estos grupos. Entonces, por ejemplo, el grupo 1, si hablamos de la célula del miocardiocito, ¿dónde actuaría? Acá. ¿No? El grupo 1 actúa en la fase 0 de lo que es la célula cardíaca, ¿no? Pero actúa en la fase 4 de la célula especializada. ¿Ven? Cambia ahí, y eso puede ser pregunta. Luego, en la fase 2, ¿quién actuaría? Los que bloquean los canales de calcio, porque la fase 2 es calcio. Entonces, aquí actúan los del grupo 4. Pero aquí actuarían ¿en dónde? En la fase 0, los del grupo 4, ¿no? En la fase 3, que en ambos es la salida de potasio, que actúan los del grupo 3, ¿verdad? Pero ahí es lo que les digo, ¿no? Todas las fases acá, desde la fase 1 les dije que ya hay salida de potasio. Por lo tanto, esos bloqueadores de potasio, si bien obviamente la fase que más van a actuar es la fase 3, también pueden actuar en la fase 1, también pueden actuar en la fase 2 y también pueden actuar en la fase 4, porque la fase 4 es la bomba de sodio de potasio. Entonces, desde ahí ya tienen que saber que los grupos, el grupo 3 de antiarrítmicos, son bloqueadores de canales de potasio, pero tienen esa característica que actúan o tienen las propiedades de los del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3 y del grupo 4. ¿Listo? Si les preguntan qué grupo antiarrítmico puede tener todas las propiedades o que pueda llegar a actuar en todas las fases. ¿Listo? Y finalmente, obviamente, en la fase 4 se actúan lo que son los beta bloqueadores, ¿no? O sea, el grupo 2. ¿Listo? Entonces así ya se ve más bonito cómo actúan los grupos antiarrítmicos. Y otro de los que vamos a ver, otros fármacos que vamos a ver que son importantes, es la digoxina, la adenosina y el sulfato de magnesio. ¿Listo? Entonces, todos esos medicamentos vamos a ver. Pero,
Como les he puesto acá, muchos de los antiarrítmicos tienen acciones proarrítmicas. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden llegar a prolongar el QT. O sea, al bloquear tanto, ¿no?, el potencial de acción, si yo bloqueo mucho el potencial de acción, también en el EKG estoy alargando los periodos. Por eso, los antiarrítmicos, si obviamente se pasa de la dosis, pueden llegar a alargar el QT. Y ustedes siempre deben saber que el QT largo es algo malo, porque si yo alargo el QT, riesgo de qué tipo de arritmia tengo. A ver, ¿quién sabe? El alargamiento del QT, ¿a qué arritmia me predispone? ¿Alguien sabe? La arritmia típica que predispone al alargamiento del QT. La torsada de Points, que es la taquicardia ventricular polimorfa, también se llama. ¿Ya? Y eso te puede llegar a un paro. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las causas de QT largo? Es lo que tienen que saber, ¿no? Acá la mnemotecnia es hipo. ¿Hipo qué, doctor? Hipocalcemia, hipomagnesemia, hipopotasemia, ¿no? Que a veces estas también son preguntas de cuando llevan medio interno, ¿no? ¿Quiénes alargan el QT? Hipocalcemia, hipomagnesemia, hipopotasemia y las arritmias, pues, ¿no? Las bradiarritmias severas, obviamente, ustedes saben que mientras haya una bradicardia se alargan los espacios entre los QRS y eso obviamente alarga el QT también, ¿no? Que también me puede generar alargamiento del QT cuando hablamos de la hiperproteinemia, el aumento de proteínas y la hipertensión intracraneal. ¿Listo? ¿Y qué fármacos, te preguntan mucho, qué fármacos me pueden generar QT largo? ¿Ya? Entre los antiarrítmicos que vamos a ver, los que tienen mayor riesgo de alargar el QT son los del grupo 1A, ¿ya? Ya que los del grupo 1, de los bloqueadores de sodio, se van a dividir en 1A, 1B y 1C, ¿listo? Y el sotalol, ¿ya? Porque ya vamos a ver que el sotalol está en el grupo 3. Pero ustedes dirán, doctor, pero el sotalol es un beta bloqueador. Sí, es un beta bloqueador, pero tiene mayor propiedades en el grupo 3 porque también bloquea los canales de potasio. Esa es su característica. O sea, es un beta bloqueador, pero pertenece al grupo 3. Entonces, al bloquear los canales de potasio y también ser un beta bloqueador, alarga más el QT. Entonces, esos fármacos son los que tienen más riesgo. ¿Listo? Y los antidepresivos, ¿no?, como los antidepresivos tricíclicos, y siempre te preguntan, ¿no?, ¿qué grupo de antibióticos podría alargar el QT? Los macrólidos. ¿Ya? Los macrólidos y las quinolonas, pero sobre todo los macrólidos. Entonces, de todos estos, los que siempre deben recordar: hipocalcemia, hipomagnesemia, hipopotasemia, macrólidos y los antiarrítmicos del grupo 1A, que los vamos a ver ahorita, y el sotalol. ¿Listo? Listo, sigamos. Entonces no olviden, grupo 1, bloqueadores de canales de sodio. O sea, ya no lo voy a volver a repetir en el cuadro resumen que he hecho. Grupo 2, beta bloqueadores. Lo que resalto son cosas que siempre tienen que saber, que les van a preguntar. Grupo 3, bloqueadores de canales de potasio. Y grupo 4, bloqueadores de canales